8:04. Continúa la incertidumbre sobre la ratificación del Contralor General de la República. En los votos de la Cámara Alta, el Ejecutivo se juega la aprobación de su propuesta para liderar el ente fiscalizador. Queremos profundizar en este tema y para eso saludamos al senador independiente Pedro Araya. ¿Qué tal, senador? Buenos días y gracias por su tiempo con CNN Chile. Hola Paola, buenos días Sebastián. Senador, usted ha sido de los que, cuyos votos no es seguro, digamos, para Rayevich. Y la pregunta es por qué podría cambiar su convicción de que Rayevich no es el hombre de una semana a la otra. Mira, básicamente por las siguientes razones. La primera es que la semana pasada recibimos en la Comisión de Constitución a Enrique Rajevich, donde él expuso una serie de antecedentes, entre otras cuál era su visión de la Contraloría, qué él esperaba para la Contraloría del siglo XXI. Se hizo cargo también de algunos cuestionamientos que habían para su persona. Por lo menos yo le he dicho, lo que hice en relación con el cuestionamiento que se hizo de la obtención de la beca y su posterior titulación en el doctorado es un capítulo cerrado, dado que él aclaró esa situación en la comisión y asimismo dejó una carpeta con antecedentes que respaldaban sus dichos. Y el segundo tema que hemos estado reflexionando esta semana, respecto a lo cual hemos recibido opiniones de abogados, de algunas personas que han trabajado con Enrique Rajevich, es lo que dice relación si a él le afectaría o no eventualmente la imparcialidad con la que tendría que actuar como Contralor al haberle prestado servicio a la administración del Estado durante tanto tiempo. Pero hay un tema, senador, que probablemente no tenga mucha solución y que es el tema de la mujer del César, ¿no? Del serlo y parecerlo. Si es que va a tener o no la independencia, bueno, finalmente, probablemente más que los antecedentes que ustedes tengan, es algo que está en el fuero interno de Enrique Rayevich y uno parte de la buena fe. Sin embargo, en los tiempos que corren, cuando la desconfianza de los políticos está y las instituciones están en entredicho, uno quisiera quizá una persona respecto de la cual no haya duda ni siquiera de su cercanía con algún partido político o de cercanía con el gobierno de turno o que no haya trabajado tan cercanamente a un gobierno. ¿Cómo se puede soslayar o superar eso? Es que efectivamente, al final del día, el tema de la imparcialidad es un tema del fuero interno de cada persona y en eso, obviamente, uno parte de la buena fe de quien postula este cargo que tiene los atributos, y por lo menos así lo señaló el candidato Enrique Rajevich el día que fue a la Comisión de Constitución. Ahora, resulta complejo señalar, y en esto algo de razón tenía el Contralor Ramiro Mendoza, que cuando uno busca un abogado experto en derecho administrativo, es poco probable que encuentre a alguien prístino que nunca haya trabajado para la administración. Sí. Y por esa razón, uno de los temas que nos interesaba dilucidar a nosotros era si Enrique Rajevich solamente había trabajado bajo los gobiernos de la concertación o la nueva mayoría o había tenido otros servicios en la administración del Estado y de qué tipo eran. Entonces fueron antecedentes que nos entregó el ministro del Interior en estos días para señalarnos que él también le prestó asesoría al gobierno del presidente Piñera, que estuvo en el Consejo de la Transparencia y que mientras trabajó en el Consejo de la Transparencia, un año en el gobierno del presidente Bachelet, 3 años durante el gobierno del presidente Piñera, no hubo ningún reclamo respecto a lo que fueron sus actuaciones. Entonces, claro, obviamente en un mundo ideal lo que uno esperaría es que no tuviéramos este tipo de cuestionamiento, pero hoy día lo que estamos enfrentados es a ponderar los antecedentes que ha entregado el Ministerio del Interior, que ha entregado el gobierno respecto a Enrique Rajevich y a partir de eso tomar una decisión. Senador, ¿pero usted va a volver a conversar con el ministro del Interior, con Jorge Burgos? Yo espero poder conversar, ojalá en el transcurso del día de hoy con el ministro Burgos, si no mañana en la mañana, porque efectivamente quedamos de comentarle al ministro del Interior los antecedentes que él nos dejó, poder hacerle un feedback respecto de qué es lo que estábamos pensando en cuanto a la nueva información que él entregó, que básicamente consiste en mostrar cuáles han sido los contratos de trabajo que ha tenido Enrique Rajevich, a quién le ha prestado servicios, los tiempos en que ha prestado servicios, en qué han consistido esos servicios. Senador, pero eso da la impresión de que estas conversaciones, más allá de la visita que realizó Enrique Rajevich la semana pasada a la Comisión de Constitución, da la impresión que estas conversaciones tienen un tono de negociación más bien, y que el gobierno lo que está buscando es conseguir su voto, el del senador Durresti, por ejemplo, también, entre otros, a cambio de otras cosas. Esa es la sensación que queda después de todo lo que hemos visto en los últimos días respecto al nombramiento del Contralor. Mire, yo eso quiero descartarlo categóricamente, yo lo he dicho siempre, cuando uno vota y sobre todo cuando uno ratifica el nombramiento en el Senado lo hace en conciencia. Aquí yo descarto absolutamente que existe una negociación por un cargo, por otro cargo, no. Aquí lo que está y lo que hemos tenido con el ministro Burgos ha sido un diálogo, porque la política tiene que ser el arte de dialogar, la capacidad de convencernos. Si nosotros perdemos hoy día esa capacidad no tiene ningún sentido que estemos en la actividad pública. Y lo que hemos tenido hoy día con el ministro Burgos en estos días ha sido un debate franco respecto de donde hemos hecho mea culpas mutuas respecto a que esta situación se podría haber hecho mejor en
orden a que todas estas dudas se podrían haber aclarado antes de la nominación de Enrique Rajevich o en el proceso previo a la votación. Entonces, en esto que aquí hay una negociación, yo lo descarto. Asimismo, que algunos quieran insistir en que aquí hay una negociación para instalar quién es el próximo fiscal nacional, también está absolutamente descartado, porque si hay algo que yo le pedí al gobierno y al ministro Burgos especialmente y a la ministra Javiera Blanco, era que la negociación o la discusión de quién era el próximo contralor era por un carril distinto a lo que era el fiscal nacional. Y eso, por lo menos el gobierno a mí me ha dado garantías de que aquí no se están mezclando las situaciones, se están cambiando votos para fiscal nacional por el contralor. Senador, usted mismo acaba de usar la palabra negociación respecto al nombramiento de estas próximas autoridades, y en todo caso, usted bien dice, la política tiene que ver con dialogar, pero cuando el diálogo se produce con el ministro Burgos, que ha sido el jefe de campaña, por así decirlo, de Enrique Rajevich, el impulsor del nombre, también aparece como poco comprensible, digamos. Usted dice, no, yo me quiero juntar con él para contarle sobre mis reflexiones. ¿Por qué tendría usted que contarle al ministro del Interior sobre sus reflexiones, cuando sus reflexiones finalmente lo que interesa es cómo se plasman en el voto? Es que justamente porque en este tema de conversar, de discutir, uno tiene que dar o entregar con quien está teniendo un diálogo respecto a cuáles son los puntos de acuerdo a los que podemos arribar o no, si se persiste en duda o no, porque lo que nos ha transmitido el ministro del Interior, lo que a él le preocupa es que producto después de haber revisado todos estos antecedentes, sigamos con alguna duda y que él pueda aclarar ese tipo de duda, si es posible o no es posible. Entonces, obviamente, aquí cuando uno conversa, cuando uno está conversando con una persona, no puede decir, mira, ¿sabes qué? No me interesa seguir conversando. Porque al final del día el ministro sabe que la decisión mía se va a plasmar el día miércoles al momento de votar. Y obviamente él, como más que jefe de campaña, como la persona del gobierno que ha llevado adelante las conversaciones con el Senado respecto al nombramiento del Contralor, quiere tener o saber más o menos cuál va a ser el panorama que va a enfrentar el día miércoles en el Senado. La pregunta es si a usted le queda al día de hoy, martes 13, alguna duda respecto a la idoneidad o no del señor Enrique Rajevich. Yo quiero decirte que lo que hemos podido leer, los comentarios que hemos recibido de terceras personas de Enrique Rajevich, yo creo que él es una persona que efectivamente tiene los requisitos para ser contralor. Obviamente hay que disipar un par de temas muy menores respecto de lo que ha sido sus actuaciones en este último tiempo, en lo que consiste en las asesorías que ha entregado fundamentalmente a la Dirección de Presupuestos, el Ministerio de la Vivienda. Más allá de cuestionar su unidad moral, por lo menos yo en lo particular lo dije en la Comisión de Constitución y se lo dije a Enrique una vez que terminó la sesión. Yo lo vine a conocer a él el día en que esto se votó en el Senado. Antes no habíamos estado nunca juntos. Creo que es una persona que académicamente reúne todos los requisitos para ser contralor, es un muy buen profesional, y a partir de eso tenemos que dilucidar estos pequeños detalles que van quedando. Oiga, senador, ¿y qué pasa con la elección del fiscal nacional, o más bien la ratificación del nombre que proponga la presidenta Bachelet? Y se lo pregunto precisamente por este timing. Ha coincidido en el Congreso la aprobación del candidato a Contralor con la del fiscal nacional, y nuevamente la palabra negociación inevitablemente sale al tapete, considerando que esta es una decisión bien política, más allá de ser técnica, también es una decisión bien política por la coyuntura, ¿no? Que tendrá que enfrentar el fiscal nacional próximo. A ver, yo quiero decirle en esto que dos cosas. La primera es que lo que se está jugando hoy día en el nombramiento del nuevo fiscal nacional es el futuro de la reforma procesal penal. Nosotros no podemos como Senado equivocarnos en la ratificación o el rechazo del próximo fiscal nacional, básicamente porque lo que se va a jugar aquí es si queremos seguir adelante o no con la reforma procesal penal. Porque después de 16 años de la reforma, en este periodo que viene ya la reforma está consolidada, la gente tiene una opinión crítica de lo que está pasando con el sistema procesal penal. Y obviamente si tenemos un fiscal que no esté acorde con las demandas que tiene la ciudadanía, probablemente vamos a empezar a sentir voces, como ya se han sentido, de la necesidad de ir retrocediendo en el sistema procesal penal, volver quizá a este sistema inquisitivo que teníamos con anterioridad, que era un sistema que cortaba mucho más los derechos. Entonces, por esa razón hay que tener mucho cuidado con el nombramiento del fiscal. Lo segundo, decir que efectivamente hoy día los timings nos tienen o hicieron coincidir la elección del Contralor Nacional con la del fiscal. Pero en esto ser bastante categórico, decir que la designación del fiscal le corresponde exclusiva y excluyentemente a la Presidenta de la República. Ella, a partir de una quina con 5 personas que reúnen los requisitos, que tienen la capacidad técnica, que la Corte Suprema evaluó bastante bien, tendrá que proponerle un nombre al Senado y el Senado tendrá que aprobar o rechazar conforme a lo que estemos mirando, que es lo que debiera ser el Ministerio Público en estos próximos 8 años, y no pensando en una situación puntual de cómo se resuelven 2 o 3 causas que hoy día han tenido cierta connotación pública. Bien, senador, le agradecemos el contacto hasta ahora con CNN Chile, muy amable. Buen día. Muchas gracias a ustedes.